Bueno, vamos a ir empezando. Buenas tardes a todos. Feliz Navidad, porque ya estamos ahí al lado. Que os traigan muchos regalitos los Reyes. Que el año que viene le vamos a llamar 2015, a ver si despistamos a la crisis y se cree que ya hemos pasado y así que no nos coja. Y bueno, pues hoy vamos a hacer un tema que yo creo que es de interés para todos, porque todo el mundo en algún momento determinado tenemos que hacer presentaciones, bien al Consejo de Administración, a unos clientes, a unos proveedores o a cualquiera de los stakeholders que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, hoy en día se ha mejorado muchísimo las herramientas y las técnicas que nos permiten hacer unas presentaciones mucho más amenas y que lleguen más a nuestro público objetivo. Y luego, serio no tiene nada que ver con que sea aburrido. Por eso decimos, ¿comunicas o aburres? Porque hay veces que uno en vez de comunicar parece que va a dormir al personal. Entonces, bueno, pues tenemos en nuestra compañía a dos comunicadores natos, que son José Luis López y Sonia Selma. Sonia es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, máster en Dirección Comercial y Marketing y además por ESIC, y además es directora de una empresa de comunicación. O sea, ahí lo tenemos todo. Además es una mujer polivalente, poliédrica, hace muchas más cosas. Yo la sigo mucho en Facebook porque pone cosas muy interesantes. Y luego tenemos a José Luis, que es otro friki que tenemos. Es medio músico, medio economista. Entonces, él es licenciado en ADE, es graduado en Marketing Digital y posgrado en la Gestión Empresarial de la Música, que sabéis que es uno de los másters más originales y más creativos que tiene la Universidad Valenciana. Lo ha hecho justamente uno de sus promotores, es el marido de Sonia, que es José María Nacher, que lo hemos tenido como ponente y hemos tenido la suerte de oírlo en el colegio. Y también es coordinador del área de música de Nasel Comunicación. Y yo ya no os molesto más y os dejo ya con ellos. Bueno, gracias, Isabel. Tus palabras siempre son de agradecer. Bueno, me vais a permitir que baje a la arena porque yo no soy nada de quedarme aquí en el estrado, en las alturas, no me gusta absolutamente nada, así que me bajo aquí con vosotros y os voy a contar algunas cosas hoy sobre comunicación. Os cuento cómo hemos pensado José Luis y yo que cuando Isabel nos propuso la posibilidad de venir y contar y hablar cosas sobre lo que es nuestro día a día en el campo de la comunicación, pues pensamos que evidentemente hay toda una serie de herramientas disponibles online que nos dan la posibilidad de presentar nuestros informes, nuestros trabajos, nuestros estudios de una manera más amena, ¿no?, de lo que hasta hace nada era posible y, por tanto, como son herramientas que están a nuestra disposición y son relativamente sencillas, pensamos que es útil poder contar con ellas y utilizarlas en nuestras presentaciones. Como os decía, hemos pensado hablar primero, yo os hablo un poco más a nivel teórico de cuáles son las claves de comunicación, a partir de un punto de partida como la teoría de la comunicación, y luego ya José Luis os hablará ya más en concreto de herramientas y de recursos disponibles. Si tenemos que hablar de comunicación, yo creo que estamos todos de acuerdo y de hecho pienso que por eso habéis venido esta tarde hoy, porque pensáis que la calidad de las presentaciones, de nuestros informes, de nuestros trabajos, de nuestros proyectos pueden influir, ayudar a convencer a inversores, a colaboradores, a empleados, a clientes, ¿no? Al final es el convencimiento de quién transmite la idea, más allá de lo que la idea pueda ser importante, ¿no? Entonces, pasa, José Luis. Fijaros, quería empezar por nunca hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión, ¿no? Esto es una verdad con la que seguro estaréis de acuerdo conmigo. Todos cuando habéis entrado aquí, en el aforo conozco a algunas personas, pero la mayoría no os conozco. Seguro que cuando nos habéis visto a José Luis y a mí ya os habéis quedado con una primera impresión. Esa primera impresión resulta que hay unos psicólogos experimentales de la Universidad de
de Harvard, que son Rosenthal y Ambady. Se les ocurrió hacer un experimento que fue el siguiente. Grabaron a profesores dando sus clases magistrales en la Universidad de Harvard, y lo que hicieron fue después mostrar esas grabaciones mudas a una serie de observadores externos. Pues bueno, la conclusión a la que llegaron fue que en escasos 10 segundos las características que resaltaron todos esos observadores externos coincidían de manera muy importante con los mismos rasgos que habían resaltado los alumnos que habían tenido a esos profesores durante todo un semestre. Con lo cual esto viene un poco a corroborar lo que os estoy diciendo, ¿no? Esa primera impresión parece que no es importante, pero todos hemos hecho en nuestra vida personal y en nuestro ámbito personal juicios a partir de una primera conversación con una persona o un intercambio simplemente de miradas, ¿no? Hemos pensado, bueno, pues qué estúpida, ¿no? O qué estúpido, ¿no? Porque qué manera de mirar tiene, ¿no? O qué manera de estar en el escenario, o qué manera de explicar. Y todos creamos, a partir de esa primera impresión, un juicio de valor, y muchas veces pues se confirma, ¿no? Esto es lo que un poco dice en Ambady y Rosenthal. Entonces, quería empezar por aquí porque para ayudaros en vuestras futuras presentaciones a que esto lo tuvierais en cuenta. Seguramente ya lo habéis tenido, y seguramente, aunque solamente sea porque habéis asistido a muchísimas ponencias, seminarios, conferencias, yo siempre digo que la mejor escuela es la vivencia y es la experiencia de uno. Entonces, todos hemos tenido la posibilidad de asistir en diferentes foros, y ha habido muchas ocasiones para pensar cuando hemos salido nos hemos quedado con un mensaje de, bueno, sí que me ha gustado el ponente, ¿no? O sí que me ha gustado la ponente, con independencia de lo que me ha contado, me ha gustado cómo me lo ha contado, ¿no? Entonces, no restemos importancia a eso y estemos muy atentos desde el minuto cero. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a que desde ese minuto cero la impresión sea positiva? Pues va a ser una primera transparencia, que yo he querido volver a traer aquí. Esa primera diapositiva es importante. Seguro que cuando vosotros leísteis, bueno, cuando os llegó la información sobre la sesión, no teníais esta imagen, pero sí que la habéis tenido ahora en cuanto habéis entrado en la sala. Y entonces eso ya os predispone, digamos, a decir, bueno, ¿qué me van a contar, ¿no? Me genera, me despierta el interés. Luego, tengamos en cuenta esta cuestión. Además de eso, el ponente, vamos a terminar hablando esta tarde sobre herramientas, pero voy a poner, claro, por la parte que me toca, voy a incidir mucho en la importancia del ponente, en la persona que expone. Cuando nosotros observamos a una persona que está haciendo una exposición, nos fijamos y nos llega mucho más lo que dice, cómo lo dice, es decir, una actitud determinada, una manera de estar en el espacio, de ocupar el espacio, ese lenguaje corporal, ¿no? Si somos capaces de transmitir a través no solamente de la palabra, sino de de cómo estamos, de cómo nos movemos, de la elección del espacio, ¿no? El hecho, por ejemplo, de estar sentado o no estar sentado indica ya la intención por parte del ponente de aproximarse a lo que es lo que sois hoy mi público objetivo, que sois vosotros. Entonces, bueno, como decía Kotter, si una misión no la podemos transmitir en 5 minutos, es que no tenemos misión, ¿no? Es que falla algo ahí, ¿no? Entonces, esa primera impresión nos va a ayudar a llamar la atención, vamos a transmitir con esa actitud del ponente segura y acorde con determinados elementos. Por ejemplo, hoy, esta tarde aquí, nos hemos encontrado que ha habido un cambio de escenario. En principio yo pensaba que iba a dar la ponencia en el colegio, yo he asistido como público a muchas de las sesiones de trabajo y de las ponencias del colegio,
Y claro, aquello es un espacio muy distinto a este. Cuando he llegado aquí, pues he pensado, bueno, fíjate, ¿no? O sea, tenemos casi 180 grados, tenemos un espacio bastante amplio y luego una posición muy distante. En principio esto estaba pensado, seguramente si se hiciera ahora, esta sala no sé si sería exactamente igual, porque está como muy alta, ¿no? Muy separado el espacio de los ponentes y de los conferenciantes de lo que es el público. Entonces, como os contaba, con independencia de esa primera impresión, si tenemos que hablar de propiamente lo que son los elementos de la comunicación, tenemos que hablar de 3 elementos, que son la actuación, el contenido y el diseño. Este quesito que os he traído aquí no es más que la visión que tiene Caridad Álvarez, que es una experta en comunicación. Ella está muy segura que el 80% del éxito o del fracaso de una presentación depende de la actuación, depende del ponente. Yo no me atrevería a decir si en ese reparto estamos hablando de un 80-15-5, pero sí que es verdad que me quedo con lo que dice Mati Chey, que no sé si conocéis porque trabaja también en esta ciudad, los arqueros de la palabra, que dan muchísimos cursos para la comunicación de éxito y que realmente recomiendo porque lo hacen fenomenal. Dice que, bueno, que al final saber expresar una idea es tan importante como la idea misma. Y bueno, yo me quedo ahí, más que en el 80-15-5, que podrían ser 70-20-10 o 75, es decir, que hagamos el reparto que queramos hacer, pero al final esos son los elementos que van a determinar que mi presentación al final tenga algún valor para vosotros, que al final de la tarde vosotros os habéis quedado con alguna idea que os vaya a servir de utilidad para futuras presentaciones. Bueno, analizando uno por uno todos estos elementos, yo no sé si, seguramente sabéis a qué corresponde esta imagen, no sé si la conocéis, la mayoría sois jóvenes y bueno, yo también, cuando esta foto yo no había nacido desde luego, pero bueno, os cuento por qué traigo esta imagen aquí. Por otra parte, muy habitual en todos los textos y en todos los libros sobre comunicación. Bueno, pues estos señores son, como ya los habéis conocido, seguro, son Nixon y son Kennedy. Esta foto corresponde al primer debate televisado que se hizo. Esto era el año 60, vemos el candidato demócrata y el candidato republicano. ¿Y sabéis lo que pasó? Pues bueno, lo que pasó fue que en las encuestas posteriores al debate televisado, los televidentes, es decir, las personas que habían podido seguir el debate a través de la televisión, pues dieron como ganador al señor Kennedy. Sin embargo, aquellas personas que habían seguido, por cierto, la mayoría, a través de la radio, es decir, solamente habían escuchado al señor Nixon y al señor Kennedy, dieron por ganador al señor Nixon. Claro, esto se convierte así en el primer hecho anecdótico, por otra parte, porque no buscaba, ¿no? Obviamente, las conclusiones que se extrajeron a partir de ese momento, tan válidas para psicólogos, para publicistas y para expertos en comunicación, no era buscada, pero al final llegaron a la conclusión de que este señor había ganado porque, entre otras cosas, había conseguido ser más natural. Había sido natural, o por lo menos había sido capaz de proyectar en su discurso, en su debate, naturalidad. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Lo que pasa es que lo que se nos dice es que para ser naturales hay que estar seguros de uno mismo y preparados. Entonces, si estamos seguros y preparados, fluirá. Es decir, lo del be water, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, lo de la naturalidad nunca puede forzarse. Lo de la naturalidad viene de dentro hacia afuera, es decir, viene a partir de una preparación, de un conocimiento y a partir de ahí fluye de una manera natural. Y luego, un conocer con mucho detalle todo lo que son nuestros puntos débiles como comunicadores. Fijaros, hay una prueba que se hace cuando se hace el típico curso de comunicación,
No sé si alguno tenéis aquí formación específica en comunicación, pero bueno, una de las pruebas que se hace es grabarse. Siempre te dicen, bueno, hay un miedo escénico a enfrentarse a una cámara, todos así a priori, ¿no? Sí que hay gente que nace con una determinada, diríamos, predisposición genética, porque como sabéis, a hablar es una habilidad que se aprende, ¿eh? Es decir, no es una cosa con lo que uno venga de serie, sino que es una habilidad que se puede aprender. Esa es la buena noticia, ¿no? Es decir, todos podemos terminar siendo unos buenos comunicadores, como trabajando en habilidades relacionadas con la comunicación. Bueno, pues como os decía, en estos cursos de comunicación efectiva lo que recomiendan para terminar siendo un buen comunicador es vosotros haced la prueba de todos los días cuando, de un hecho anecdótico os grabáis durante 1 minuto o 1 minuto y medio contando las cosas más triviales. Pues hoy me he levantado, he llegado, he tenido que coger el autobús resulta que se ha averiado, es decir, hablando a la cámara con naturalidad, de una manera no forzada, contando como si estuviéramos hablando con un amigo. Bueno, seguramente cuando acabe la primera semana y cuando nos veamos ya nos habremos acostumbrado a vernos, ya no será aquello de uy, qué horror, ¿no? Qué mal me veo, pues bueno, hay que asumir que ese señor bajito y gordo y calvo que está delante de la cámara soy yo y no pasa nada, ¿no? Hay que asumir uno sus defectos y a partir de ahí empezar a trabajar como bueno, ahora cito a Julio Iglesias que dice, cógeme el lado bueno, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Vamos a intentar corregir todos aquellos defectos o tics o coletillas o cualquier otro tipo de carencias que tengamos, las vamos a corregir y vamos a empezar a ser unos buenos comunicadores. Esto con respecto a la actuación. Sí que es verdad que el contenido, cuando pensamos en propiamente lo que es el contenido, cuanto más información tengamos sobre el público objetivo, pues evidentemente más posibilidades tenemos de acertar. Yo no sabía exactamente, en principio, cuando vengo aquí invitada por Isabel, donde Isabel nos plantea a José Luis y a mí hacer esta sesión, pues claro, dices, bueno, el público va a ser colegiados, del Colegio de Economistas, con una formación determinada como yo misma, por cierto, pero lo que pasa es que somos un público que al final luego profesionalmente podemos acabar haciendo muchísimas cosas, ¿no? Yo misma en toda mi trayectoria profesional empecé en la banca y he acabado en el campo de la comunicación, algo absolutamente raro, pero raro, ¿no? Pero al final no es tan raro porque es verdad que valemos igual para un roto que para un descosido. O sea, somos una de las carreras que tiene muchísimas salidas profesionales. Y al final uno o la vida te lleva allí donde tú te sientes mejor y más a gusto y puedes desarrollarte profesionalmente de manera más plena. Entonces, bueno, todo este rollo venía porque el contenido también vamos a intentar adaptarlo en la medida posible al objetivo. Claro, no es lo mismo si yo estoy presentando un proyecto que yo considero buenísimo a un grupo de inversores, porque yo lo que quiero es que pongan la pasta en mi proyecto y apuesten por mí, con lo cual, en ese caso, lo que estoy buscando es vender el proyecto en el sentido de... en ese sentido la comunicación será de abajo arriba, bueno, entiéndase jerárquicamente hablando, ¿no? Por tanto, el enfoque en este caso es diferente en el caso en que la comunicación se produzca de manera horizontal. En ese caso, lo que nosotros queremos es colaboradores, es decir, gente que nos acompañe en el camino. Es también un poco el enfoque del stakeholder, ¿no? No estás relacionándote con alguien al que al final tienes que convencer en la medida en que tienes que vender tu proyecto, vender tu idea. Ahí, en ese caso, lo que tienes que conseguir es gente que te acompañe en tu camino. Entonces, ahí el planteamiento es diferente. Ahí juegan valores como la transparencia, la pertenencia, la participación. Y, por último, un tercer rango en el ámbito del contenido sería hacia abajo. Ahí lo que queremos es ganar, como sería, pues, ganar adeptos a la causa, ¿no? Convencer y movilizar.
intentar que la gente se mueva en la dirección que nosotros queremos. Bueno, eso con respecto al contenido. Y aquí vuelvo a parar y reflexionar con vosotros del siguiente modo. Cuando, bueno, ¿verdad que sabéis que la diferencia entre oír y escuchar? Siempre es una diferencia que muchas veces utilizamos en nuestra vida cotidiana. Decimos, es que no me estás escuchando, ¿vale? Estás ahí, pero no me estás escuchando. Y tú sabes perfectamente que yo estoy hablando, pero llega un momento que desconectas. Entonces no me estás escuchando. Pues desde el punto de vista del emisor pasa lo mismo. Una cosa es hablar y otra cosa es comunicar. Comunicar es ese pasito adicional. Es decir, el hablar se queda al nivel de la información. Somos transmisores de información en mayor o menor medida, pero comunicar es otra cosa. Comunicar es convencer. Yo esta tarde tengo la misión de convenceros de que es súper importante y de que a partir de ahora, cuando os tengáis que enfrentar a cualquier presentación, vais a tener que pensar mucho en cómo vais a hacer la presentación, no solamente en el contenido de esa presentación, porque seguramente ahí, y a todos nos ha pasado, dedicamos un tiempo, muchísimo tiempo, a preparar el contenido de una presentación. Todos hemos tenido que presentar un trabajo fin de carrera, un trabajo fin de máster, y echas tiempo y tiempo y tiempo. Y luego la presentación de ese trabajo es una presentación oral. Es decir, tú tienes que defender tu proyecto delante de, en este caso, unos examinadores que los tienes que convencer. Y más allá de lo que digas, y que es como el contenido, la calidad del contenido se supone, ¿no?, en determinados ámbitos, pues evidentemente un economista va a hacer un buen informe, no sé, o va a hablar, no sé, un informe de resultados, un cash flow, va a saber hacer eso, pero ¿lo va a saber explicar? ¿O va a tener en cuenta si el público es un público familiarizado con esa terminología? Entonces, ese tipo de cosas hay que plantearlas antes de llegar a un sitio a presentar cualquier idea. Hay que pararse mucho antes a pensar y ensayar, ensayar y ensayar. Y tenemos que estar delante de un espejo como si estuviéramos tontos, mirándonos a nosotros mismos y de si de este lado estoy bien y cuando enfatizo así lo hago bien, pues lo hacemos. Porque seguro que vamos a conseguir lo que decíamos, la naturalidad. La naturalidad viene de la seguridad y la seguridad viene del conocimiento. Con lo cual es una cadena que una cosa lleva a la otra. Y por último el diseño, sin quitar para nada mérito a mi compañero, que es estupendo y seguro que va a contar cosas súper interesantes, pues simplemente tengo que decir que, bueno, ahora de pronto hemos asistido a un montón de ponencias que la gente de pronto le apetece muchísimo hacer un prezi, ¿no?, y llevar su presentación en un prezi. Bueno, pues ¿qué pasa? ¿Que el PowerPoint ha dejado de valer? No, no. Nos estamos olvidando de la parte más importante. El prezi es muy virguero, muy chulísimo, pero a lo mejor en determinados ambientes o ante determinados colectivos o para explicar determinado contenido. Pero para explicar ratios financieros, pues no, es que no lo veo. Yo el prezi no lo veo para explicar un ratio financiero, perdonadme. Entonces, a veces nos dejamos un poco también llevar por la moda, ¿no? Parece que, bueno, es que si no sé hacer un prezi, una presentación en prezi, parece que sé menos. Pues no, dejémonos tampoco. Los grandes oradores y los grandes comunicadores, si os dais cuenta, únicamente necesitan un micro y un atril. Y seguro que vosotros habéis visto, bueno, hay una web que se llama TED.com que tiene discursos memorables. No sé si la conocéis, es básicamente en inglés, pero está muy interesante porque es por TED.com, está por unidades temáticas. Y ahí en la mayor parte de las presentaciones es la fuerza que tenga el emisor del mensaje, ¿no? Siempre cuando nos explicaban de pequeñitos en el cole el esquema básico de la comunicación, todos nos acordamos, yo recuerdo que era en quinto de GB, ¿no?, o antes, ¿no?, por ahí. Bueno, lo del emisor, lo del receptor, lo del mensaje, lo del canal y lo del código. Bueno, ¿qué es lo más importante ahí? Hombre, no, importante es que lo que acabe entendiendo el receptor se parezca lo máximo a lo que yo
en este caso como emisora del mensaje, quería contaros esta tarde. Ese sería un éxito para mí, es decir, que al final de la tarde lo que os hemos contado José Luis y yo, os quedéis con la idea más aproximada a la idea original que yo tenía cuando venía esta tarde aquí, cuando he venido esta tarde a contaros. Entonces, por eso, pensemos en eso, pensemos en términos de presentaciones como soporte y como complemento, pero pongamos el foco en nosotros mismos, en cómo lo contamos, cómo lo hacemos. Vamos a estar de pie, vamos a estar sentados, conocemos el escenario antes de llegar a la presentación, porque si resulta que, bueno, lo que nos ha pasado hoy también aquí, en la segunda parte que os va a explicar José Luis, necesitamos sí o sí la conexión a Internet. Pues bueno, nos hemos conectado. Muy bien, estaba la contraseña para conectarse, pero nos decía que el servidor no encontrado, ¿no? Y no nos dejaba. Y el dibujito de la conexión a Internet la teníamos perfecta y nos daba como conectado, pero sin embargo no teníamos acceso. Bueno, y yo pienso que hubiese pasado si no tenemos conexión a Internet. Bueno, pues tendríamos que tener un plan B, un plan C, un plan D, y aún así a lo mejor hay cosas que se nos escapan. Bueno, pues todo eso, pongámonos en situación antes y pensémoslo antes. Yo no sé si os ha pasado también, de hecho también ha pasado esta tarde, cuando tú llevas una presentación que la has creado a partir de un programa, sobre todo con el Windows, que nos marea tanto, ¿no? Con una versión más antigua, cuando la pones en un ordenador con una versión más moderna, lo que te pasa es que igual te desmonta toda la presentación y dices, socorro, ¿ahora qué hago? ¿No? Pues antes de llegar ahí, seguro que por las caras que ponéis a más de uno le ha pasado. Bueno, primer truco del almendruco, que es muy sencillo y muy fácil, convertimos la presentación a PDF. Eso es importante. Pero luego lo segundo también importante a lo mejor puede ser enviársela por correo electrónico a uno mismo. ¿Por qué? Porque me puedo dejar el pendrive, porque, no sé, pensémoslo antes, porque todo eso son factores que van a influir en que al final nosotros consigamos lo que queremos. Y como hemos empezado diciendo, lo que queríamos era convencer a quien sea. O sea, sean empleados, sean clientes, sean colaboradores, sean inversores. Luego, tengamos atados todos los cabos. Yo, que he asistido también a muchas presentaciones de tesis doctorales y de trabajos y proyectos de investigación, pues bueno, hay ahí cuando tienen que defenderlo en X tiempo, y ahí hay un trabajo de años, o sea, y todo seguro que sabéis de lo que os estoy hablando. Y sin embargo, la presentación ha sido como que la semana antes voy a hacer el PowerPoint, o voy a pensar cómo lo voy a contar, o lo voy a ensayar. Y eso no puede ser, porque fijaros, ¿no? Estamos poniendo el trabajo de todo un año en la impresión que vamos a generar durante una hora, durante 20 minutos, durante media hora. Luego, esto es importante. Y bueno, el segundo punto que quería tratar era el tema de, bueno, yo le he llamado comunicación para el marketing. Bueno, fijaros, todos estamos sobresaturados de información. Eso significa que conseguir que... yo estoy contentísima porque he conseguido que vengáis esta tarde, estoy sorprendida del aforo que tengo y os lo agradezco, porque realmente competir con toda la serie de estímulos externos es muy complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que al final lo más importante es el face to face. Fijaros, ahora que vivimos en este mundo en el que las redes sociales parece que lo ocupan todo, pues cada vez es más importante recuperar las relaciones cara a cara, ¿no? Y las relaciones persona a persona. Y entonces eso es la esencia de la comunicación está ahí, porque yo puedo ver un discurso muy motivante del señor Steve Jobs, para descanse, ¿no? Por cierto, de la Universidad de Stanford, no sé si lo habéis visto, que se pone siempre como ejemplo, y efectivamente lo es. Es un señor que está en su atril, con su micro y leyendo. Y realmente consigue atraparte desde el minuto cero.
porque todo lo que te cuenta te lleva, hace uso de recursos narrativos, bueno, en ese caso una historia que te cuenta, en el que el protagonista, bueno, cuenta 3 historias, pero en el que el protagonista siempre es él. Y te lleva donde te quiere llevar, al final, que es contarte lo que él quiere contarte. Y dices, bueno, pues si este hombre no lleva PowerPoint ni lleva nada, pero ha conseguido captar nuestra atención desde el minuto 0. Bueno, por eso seguimos pensando en que la presentación de contenido sigue siendo una acción clave, y como es una acción clave y hay unas reglas formales, pues cuanto más conozcamos esas reglas formales, vamos a poder conseguir con más éxito nuestras presentaciones, ¿no? Y luego detectamos también que el público suele ser heterodoxo. Quiero decir, con heterodoxo lo que quiero decir es lo que nosotros hemos llamado canon clásico y culturas emergentes. ¿Qué pasa en las sociedades avanzadas? Bueno, en las sociedades avanzadas lo que pasa es que podemos establecer, según un grado de percepción, de cognición y de gestión del mundo, 2 o 3 franjas de públicos. Y eso nos marca una restricción, ¿no? Eso nos condiciona bastante, con lo cual conviene tenerlo en cuenta. El público que hemos llamado senior, que estaríamos pues 40-45 y a partir de ahí hacia arriba, y ahí tendríamos un público caracterizado por que concentra el poder adquisitivo y dirigente y que bueno, es un público mayoritariamente masculino y que está educado, el proceso de formación es un proceso de formación clásico, es decir, ha estudiado, como bueno, siempre digo lo mismo, o sea, yo he estudiado la carrera con apuntes, o sea, yo soy el ordenador y todo lo podríamos haber utilizado también la división que ya existe entre nativos digitales e inmigrantes digitales, pero nos ha parecido que también podía ser interesante plantearlo de esta manera. Es decir, una cultura senior, el canon clásico de comunicación, y luego una cultura joven que se caracteriza sobre todo por eso, por la interactividad y el bajo poder adquisitivo y dirigente. Pero pensemos cuando nos tenemos que enfrentar a una presentación con un público heterogéneo, esto lo tendremos que tener en cuenta. Entonces, en el caso del canon clásico, ahí impera el orden y tenemos un público que es mayoritariamente lector. Yo no sé si vosotros ya estáis acostumbrados a leer en pantalla. Eso es una de las cosas que más cuesta, ¿no? Siempre buscamos como el soporte a papel. Lo que estamos acostumbrados a estudiar y a manejarnos con los libros, con el tocar el papel en los libros, y sin embargo tú a un menor de 25 no le des un libro, o sea, ponle delante de una pantalla y será capaz de estar 3, 4 horas, 5 horas o las horas que sean, ¿no? Entonces eso nos enfrenta a un público que es inmediatista y que tiene dificultad de criterio. ¿Cómo van a percibir estos dos públicos? ¿Cómo podremos captar y retener la atención de estos dos públicos? Pues evidentemente el punto de partida será distinto. Tendremos que pensar en o bien una presentación mixta o bien o nos acercamos más al canon clásico o nos acercamos más a nuevas maneras de comunicación y culturas emergentes. Por tanto, si para el canon clásico, como os decía, sigue siendo válido perfectamente el PowerPoint, o sea que el PowerPoint no ha muerto, sigue vivo y de hecho sigue siendo de los más utilizados, de los soportes más utilizados. Y ahí tenemos unas reglas básicas y mínimas, como son, aprovechemos, no saturemos el espacio, no llenemos el espacio de contenido, de letras, no utilicemos tampoco colores demasiado chillones, cuidemos un poco la tipografía, por favor. Muchas veces se utiliza la Arial porque es la que sale por defecto. Entonces tenemos una posibilidad grandísima de utilizar la tipografía también como una manera de expresarnos que conviene tener en cuenta y no olvidarse. Y luego también olvidémonos de los epígrafes, del superepígrafe, ajustémonos a un esquema muy sencillo
con el mínimo número posible de epígrafes, grandes ideas que queden enmarcadas de una manera sencilla y no pretendamos que nuestro público acabe aburrido y perdido porque ya no sabe en qué punto está. Y luego, para terminar, pues bueno, sigamos también con respecto a la estructura del texto, pues la base científica de la producción de textos, que no es otra que decir que todas las cosas tienen un principio, un nudo y un desenlace. Sigamos esta regla, que es una regla mínima, pero que es muy efectiva para que el público no se pierda. Y bueno, y luego dos factores que también habría que tener en cuenta, como es la elección del vestuario. No es lo mismo si yo voy a contar, como os decía, una presentación o voy a intentar conseguir financiación para mi proyecto y tengo que presentar la idea de mi proyecto ante un grupo de el consejero delegado, perdón, perdonad. Vaya, le sonó el móvil le sonó a la ponente. Bueno, disculpar. Y bueno, lo que os decía, es importante la elección del vestuario, lo tendremos que tener en cuenta pensando en el público objetivo. Y luego también es importante el hecho de la dramatización gestual. Es decir, hay cada vez más cursos y que tienen una orientación teatral, es decir, que lo que ayudan es a saber manejarse en la gesticulación, en el apoyo de... Bueno, todos hemos asistido seguramente también a ponencias en el que de pronto el ponente tenía un tic o hacía un uso excesivo de las manos, y las manos al final nos llevaban y nos perdíamos, ¿no? Y no sabíamos realmente qué es lo que estaba contando, porque era en ese momento más poderoso todo lo que transmitía a través de sus manos o de su tic, o de pronto estábamos más pendientes de cómo se rascaba la nariz y el movimiento ese que de lo que estaba contando. Entonces, atención a todo eso, tenerlo muy presente, analizaros a vosotros mismos y a partir de ahí, como se decía antes, ¿no? Lo del valor se le supone, pues bueno, como lo del contenido ya supongo que es un contenido de calidad y cada uno va a hablar de lo que sabe, pues a partir de ahí trabajemos el resto de elementos para que sean un buen complemento de nuestras presentaciones. Y con esto cedo el testigo a mi compañero José Luis, que como os decía va a hablar de herramientas y va a hablar de recursos. Hola, buenas tardes. La verdad es que no estoy acostumbrado a hablar con micro, pero bueno. Bien, mi mitad de la ponencia se estructura en dos partes. Lo primero, recoger el testigo de mi compañera y empezaremos por el PowerPoint. Entonces, una parte son herramientas enfocadas a la creación de presentaciones que nos permiten usar distintos tipos de soportes, incluido el formato multimedia, que incluye distintos tipos de medios. Y en la segunda parte serán herramientas específicas que actuarán sobre algún tipo de contenido, como pueda ser audio, imágenes, vídeo, textos, y hay un apartadito que he puesto como otros para otras alternativas que no entran dentro de esas categorías, pero que he creído interesantes. Bien, pues recogiendo el testigo, como comentaba, de Sonia, empezaremos por meterle un poquito de caña al PowerPoint, ¿vale? El PowerPoint no está muerto en absoluto. Hay que saber jugar con él, ver qué relación hay entre el ponente, lo que estás mostrando y qué efecto puede causar en la audiencia para conseguir los objetivos a nivel de comunicación que os planteéis. Entonces, lo primero que he puesto, que probablemente muchos de vosotros conozcáis, pero por hacer un poco de inventario, es el tema de plantillas. Estaré todo el rato con enlaces, ideas y demás. Como sabéis, en Internet todo evoluciona muy rápido, con lo cual no es tan interesante que memoricéis a lo mejor una web determinada. Habrá algún tipo de casos en los que sí, porque como sabéis, las plataformas nacen, mueren, otras cambian de modelo, lo que antes era gratuito luego es freemium o incluso de pago, con lo cual lo interesante es el concepto. En este caso son plantillas de PowerPoint y bueno, he cogido esta web donde, como podéis observar, hay plantillas
y podéis hacer uso, pues la podéis descargar y poner el contenido directamente, las podéis customizar, las podéis coger como inspiración para otro tipo de diseños. Vale. Hay otras herramientas que te permiten hacer el diseño online, como esta, Empreser, por ejemplo, que simplemente es una especie de PowerPoint online, donde tú, a través de un sencillo programita, te permite lo típico: texto, imágenes, marcos y demás. Por ejemplo, en blanco es muy sencillito. El texto lo tenéis aquí. Hago una imagen y demás. Como veis, el PowerPoint de toda la vida. Red social. Bueno, imagino que muchos de vosotros conoceréis SlideShare. SlideShare lo llaman como el YouTube de las presentaciones. Es una red social donde tú puedes subir tu PowerPoint. Podéis hacer, por ejemplo, marketing de vuestra empresa o como autónomos o profesionales dentro de aquí. Yo, en mi caso particular, en la medida de lo posible, usaré ejemplos que yo mismo he hecho o he participado. Entonces, en este caso, yo tengo PowerPoints subidos aquí y, por un lado, me permite ver las visualizaciones, con lo cual, si ese contenido es interesante, también me permite ver, te envían al email las analíticas de quién lo ha visto, con lo cual eso es que a esa persona le ha interesado, es una oportunidad para poder contactar vía, a lo mejor, LinkedIn o por el mismo SlideShare, y quién sabe, pueden surgir oportunidades de negocio. Y incluso a la inversa, si os interesa investigar sobre algún tema, pues es una buena herramienta en la que tener acceso a presentaciones. Es muy sencillo, funciona como todas. Os abrís un perfil, incluso con Facebook creo que igual podéis hacer el Facebook Connect y demás, que te creas el perfil automáticamente y ya estás dado de alta. Y en tendencias, pues bueno, en este mismo caso, en SlideShare, hay un apartado que te pone el top. Entonces, aquí, por ejemplo, esto va rotando diariamente o semanalmente. Por ejemplo, démosle a la primera y como veis tiene 17.000 y pico, con lo cual aquí tenemos acceso pues a un PowerPoint que ha hecho @agalorda, que será su Twitter, imagino, y podéis ver en función de la temática que os interese, si es de vuestro sector o simplemente os llama la atención la portada, en fin, que tenéis ahí una especie de observatorio sobre qué está haciendo la gente en temas de PowerPoint. Insisto mucho también en la relación entre el soporte y el ponente, porque en función de lo que busquéis, será interesante un formato u otro. Vale, aquí tenemos el Prezi. Imagino que si alguno de vosotros ha asistido a algún tipo de ponencia donde el ponente ha usado esta herramienta, es como muy espectacular. Hace zooms, va para arriba, para abajo, da vueltas a las letras. Hay cosas buenas y cosas malas. Yo personalmente he asistido a varias de esto y lo que ocurre es que la gente se queda impactada con ese tipo de formato y está más pendiente de cuál será el próximo movimiento de la presentación que de lo que está diciendo el ponente en sí. Con lo cual, eso es un peligro. ¿De acuerdo? Bueno, es una herramienta online dentro de lo que es la web 2.0, te puedes abrir un perfil, ver otras. También tiene la posibilidad de descargarte en el escritorio el reproductor de Prezi y también tiene planes de pago y gratuitos. Os he traído un ejemplo de lo mejorcito para que veáis un poco las posibilidades. No os asustéis porque es muy sencillo de utilizar, ¿vale? Lo que pasa es que os he puesto una en plan de muestra así muy chula. Y como en el resto de herramientas, lo podéis embeber en vuestros blogs, en vuestra web, podéis mandarlo por email y demás. Vale. A ver si cargo. Ahora. Además, esta en concreto es de una agencia que se dedica a hacer este tipo de presentaciones y la presentación va de cómo gestionan ellos los encargos de este tipo de presentaciones. A ver si cargo.
Esto, como veis, es la presentación de una empresa. Con quién trabaja, portfolio, algunas citas. Cosas de directo, andanza y demás. Bueno, ¿alguno de vosotros ha presenciado alguna ponencia con este tipo de plataformas? ¿Alguno la usa? Sí, veo caras de que sí. Bueno, le voy a dar hasta donde llegue. Lo siento mucho, pero tampoco tenemos mucho tiempo para este tipo de historias. Os pasaré los enlaces. Bueno, hay un vídeo muy chulo y demás. Y bueno, aquí terminaría. Realmente lo interesante era el vídeo. Pero bueno, así veis un poco el efecto de zoom y demás. Como veis, es muy espectacular, ¿vale? Pero canibaliza la atención en directo. Sin embargo, si os encontráis con una presentación de estas en internet de una empresa y de repente veis eso, estáis vosotros de cara a la pantalla solos y es muy impactante y os implicáis bastante. Sin embargo, como os comentaba, si estás como ponente y la usas, hay riesgos. Vale, otro, Google Docs. Bueno, ahora mismo le han cambiado el nombre y se llama Google Drive. Como sabéis, son una especie de Microsoft Office. Ay, disculpa. Sí, bueno, en la misma web de Prezi, en la misma web, ¿vale? Tienes ejemplos. Yo te recomiendo que te abras una cuenta y trastes. Ahí tienes tutoriales muy sencillos, tienes ejemplos, hay algunos que te lo puedes descargar y usar como plantillas. Incluso si buscas tutoriales de Prezi en internet, tienes un montón. De todas formas, si te interesa especialmente, me lo comentas luego y por email, si quieres, te mando lo que necesites. Como comentaba, el Google Docs de siempre, entre comillas, ahora es Google Drive, que es similar pues a un Microsoft Office, Word, PowerPoint y demás, alojado en la nube, ¿de acuerdo? Dentro del resto de aplicaciones de Google, Google Apps, ¿de acuerdo? Entonces, imaginar, por ejemplo, que estáis creando un documento, un informe, lo que sea, y lo hacéis de forma colaborativa, ¿de acuerdo? Eso le podéis añadir Google Talk, que son videoconferencias, tanto de vídeo como de audio, o de vídeo y audio, con lo cual es un complemento muy chulo. Puedes estar con un documento delante y también puedes estar con una videoconferencia, con lo cual tenéis ahí una suite de aplicaciones muy interesante y en tiempo real. Os voy a poner un ejemplo de una explicación de Google Docs, además de, por si alguien no está familiarizado con esto, para que veáis otro formato de presentación que está hecho con un fondo en blanco y recortables, ¿de acuerdo? Y veréis que de una forma muy amena explican de qué va esto.
La productividad ayuda mucho este tipo de cuestiones. ¿Alguno lo usa de forma habitual? ¿Sí? Muy bien. ¿Y estáis contentos? ¿Os hace papel? Vale. Hay otra solución que es Office 365, que seguramente sea la que puede. Muy bien, muy bien. Pero sí, pero como concepto, es decir, que esté en la red... Tienes Dropbox también. Sí, exacto, el Dropbox también está, es un disco duro externo, sí. Vale, vamos a continuar. Vale, Vgasmo. Esta aplicación combina lo que es el PowerPoint con vídeo o imágenes. A través de un sencillo editor se coge una línea temporal y vais combinando el PowerPoint por un lado y por otro lo podéis acompañar de vídeos o imágenes. Os he puesto un par de ejemplos, los pondremos unos segundos para que veáis el formato simplemente. El primero es más sencillito. ¿Veis aquí el PowerPoint? Y aquí veis el vídeo. ¿Vale? Simplemente el formato me interesa que veáis. PowerPoint y vídeo. Esta plataforma te permite hacer eso. Y el siguiente ejemplo es más sofisticado. Además, el ponente es informativo, con lo cual ha metido mano ahí dentro. Es el mismo formato, es decir, aquí tenéis la pantallita, aquí el PowerPoint, y aquí, claro, aquí lo que ha hecho es un menú en HTML. Claro, la ponencia va de HTML. Pero bueno, opciones que permite esta plataforma. Vale, Photoshop. Esta herramienta lo que permite es hacer una especie de slideshow. Subís imágenes y los muestra pues de una forma chula y demás. Podéis personalizar el fondo, la duración del pase de cada imagen y demás. Es decir, esto se usa mucho sobre todo en el tema de enseñar las fotos de las vacaciones y historias familiares. Veréis que muchas herramientas se usan en temas de ocio y entretenimiento, pero si se les da la vuelta se pueden conseguir aplicaciones muy interesantes para el tema empresarial. En este caso he cogido 4 fotos de las historias que he ido haciendo el año anterior con conferencias sobre marketing musical y demás, y es un poco en plan peliculita, nada, hay 4 imágenes. Le he puesto prueba para rápidamente. Esto puede quedar resultón si se personaliza y se le presta un poquito de tiempo, pero bueno, que eso lo he hecho en un minuto y si nunca habéis pisado esa herramienta, en 1 y medio. O sea que no, es muy sencillo. Glogster. Glogster te permite hacer murales y pósters multimedia. Es otro formato. Vamos a ver un par diferentes. Estas herramientas están disponibles online y gratuitas. Esta incorpora música, como podéis comprobar, pero se puede parar. Y aquí, por ejemplo, nada, esto simplemente es una muestra. Por ejemplo, imágenes que pueden ampliarse, efectos y demás. Este incorpora vídeo. Recortes de prensa, links a YouTube, imágenes también. Lo podéis ampliar también. Otro formato. Vale, entramos en mapas mentales. Esto ya tiene un poquito más de sustancia. No me voy a extender mucho. Los mapas mentales es una herramienta muy eficaz que de forma lógica y creativa nos permite tanto capturar información, también nos ayuda a memorizarla y también nos permite
desarrollar ideas y se construyen en torno a una palabra central de la cual radian otros conceptos o ideas relacionadas, ¿de acuerdo? En forma radial. Y sobre todo cuando están terminados o empieza a tener ya un poco de forma, es muy interesante porque permite ver de forma global relaciones entre las distintas variables que a lo mejor a priori o de forma lineal uno no cae en la cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, vale, aquí tengo un par de ejemplos, uno más sencillo y otro más elaborado. A ver, aquí, vale. Este es muy sencillito, ¿vale? Mapa mental, creatividad, etcétera. Como veis, del centro surgen las distintas ramas con otros conceptos. Puede servir de apoyo perfectamente para hacer una presentación. Empiezas hablando de lo que es un mapa mental, sirve para memoria, etcétera, 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 y demás. Y luego la cosa se puede sofisticar. Como veis ahí, esto es una aplicación de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, en las que dijéramos que acaba nombrando las herramientas que utilizas al usar cada una de las inteligencias, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, empezamos del concepto central, que va radiando hacia los distintos tipos de inteligencia que al final se bifurcan en las distintas herramientas que cumplen una inteligencia distinta. Como veis, este ya es más sofisticado, pero no deja de ser intuitivo. Como veis, podéis seguir la pista a cada rama y haceros una idea de los conceptos que conciernen. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, el pensamiento visual. Bueno, esto, si hacemos un símil, si el mapa mental sería como el esqueleto, y esto sería un poco como los músculos, la piel y el vestido. Es el mismo concepto que antes, pero con dibujos e imágenes. Os he traído un ejemplo muy chulo. ¿Alguien ha estado en alguna ponencia en la que un dibujante ha dibujado en directo dibujos relacionados con la ponencia? ¿Alguien estuvo en FICOT el año pasado? Bueno, pues en FICOT, en las sesiones plenarias, mientras el CEO de Yahoo, del ámbito de innovación, estaba explicando su ponencia, había una chica con una pizarra de ese tamaño y dibujaba los conceptos a los que se estaba refiriendo. Y luego al día siguiente te daban una cartulina de cartón con el dibujo. La verdad es que estaba muy chula esa acción. Aquí os he traído uno para que veáis el efecto. ¿Sí? ¿Con dibujos o con mapas mentales? Con dibujos. Ese es el mecanismo. Esto se extiende 10 minutos, está muy chulo el vídeo. Os recomiendo que lo veáis. Pero así os quedáis un poco con el concepto. Vale. ¿Cómo se llama este vídeo? Este vídeo, pues te lo doy enseguida. Y si no, luego en los enlaces os lo mandamos. Ahí lo tienes. Pero bueno, os mandaremos enlaces. Vale. Bueno, llegados a este punto, hemos visto herramientas multimedia que nos permite hacer presentaciones. Ahora lo que vamos a ver son herramientas y aplicaciones que atacan a un determinado tipo de contenido, ¿de acuerdo? Que podemos hacer usar para nuestras ponencias y presentaciones. El audio. Empiezo por el audio. Bueno, galerías de sonidos son bancos donde hay un montón de sonidos de distinto tipo organizados por categorías. Pues tal vez se os ocurre que puede tener cabida en vuestra ponencia un sonido. Pues bueno, en estos bancos de imágenes, con que pongáis bancos de sonidos en Internet, os saldrán. No es necesario lo que comentaba antes, que os aprendáis el link independientemente de que luego os lo facilitemos. ¿De acuerdo? Hay
distintos tipos de sonidos. Aquí tampoco. Música libre, si consideráis que es interesante poner una canción, Yamendo.com es la web de música libre donde las bandas y artistas suben sus temas ya en Creative Commons, con lo cual podéis descargarlas sin ningún tipo de problema. En lo que se refiere a textos y documentos, este primero, el de generadores, es una cosa muy curiosa. Es simplemente un pequeñito algoritmo, ¿de acuerdo?, que han analizado antes la estructura, a lo mejor, sintáctica y gramatical de frases o de cuentos o algo por el estilo, y crean un programa que automáticamente te genera, a lo mejor, la misma estructura de texto, pero con las distintas personajes o palabras, con lo cual tienes la sensación de que te está devolviendo de forma aleatoria pues una frase de algún tipo de temática o un cuento o ahora veremos. He cogido un par de ejemplos más marketingeros y de empresas. Esto puede tener la utilidad que le queramos dar. Este, por ejemplo, es un generador de charlas sobre social media. ¿Qué utilidad le podemos dar a esto? Te puede inspirar, puedes cogerlo tal cual, puede ser una idea, puede ser un punto de partida. En fin, cada uno que le dé la utilidad que crea que puede tener. Por ejemplo, ¿cómo podemos conseguir mejores followers? Generar nueva charla. Es decir, esto lo genera un ordenador. En algunos casos no tendrá ningún sentido. Lo tendrá, pero, en fin, esto hay que cogerlo con pinzas. Pero bueno, me ha resultado curioso. Y luego este, generador aleatorio de nombres de ponencias. Tiene un toquecito de humor, pero a todo se le puede dar una vuelta y puede ser una idea o se puede, igual que las plantillas, podemos customizarlas o coger la idea y hacerla luego nosotros con los mismos colores y las mismas formas. Esto es lo mismo, pues genera otro título. En fin, es lo que os digo, esto es interpretable, pero en cualquier caso es un recurso que está disponible y creo interesante. Alojamiento. Tenemos un documento o un PDF. Además de el tema de Google Docs que hemos visto antes, esto, Script, es, pues, YouTube es de vídeos, esto sería de documentos, Words y PDFs, ¿de acuerdo? Lo podemos subir en línea, podemos gestionar la privacidad, podemos enviar un enlace y mandarlo, podemos usarlo también, como comentaba antes, para marketing de empresas, puedes colgar ahí tu catálogo de productos, por ejemplo, y nada, tenéis ahí, pues, a pantalla completa, hay libros enteros subidos también a esta plataforma. Otra es Isu. Tal vez la conozcáis, es bastante resultona, se sube el documento, imaginar, por ejemplo, una memoria anual y luego pues tiene un efectito aquí de revista muy chulo. Esto se puede luego, pues como sabéis, incrustar en webs, en blogs y demás, o mandar el enlace a las personas que se consideren oportunas. Y publicación. Esta la he querido separar del resto. Esta es, me parece que he puesto Bubok. Es decir, esta lo que añade, esta está más dirigida a la publicación de libros. En este caso concreto ya no haría falta el modelo, el tradicional de ir al editor, el libro y demás, sino aquí, es decir, tú puedes alojar tu libro y ellos te ofrecen un paquete de servicios, pues desde el ISBN, el diseño de la portada, una serie de servicios. Y el libro se vende bajo demanda, tú no tienes stock físico y aquella persona interesada en el libro lo puede adquirir y se imprime simplemente esa copia. Y tú simplemente recibes los beneficios, que en cualquier caso el margen será superior al modelo anterior, porque se desintermedia este tipo de historias. También se puede poner el libro en formato digital, a lo mejor me lo invento, el físico puede a lo mejor ser 15-20 euros, pues hay libros en formato PDF que te puedes descargar por 3 o 4 euros, cuando a lo mejor el físico está en 15 o 20. Puedes elegir el lomo, en fin, puedes elegir las variables que afectan a lo que es el diseño del libro. Esto en cuanto a publicación. Vale, pasamos a imágenes y gráficos. Bueno, tenemos por ejemplo el típico banco de imágenes libres, podemos descargarlas por categorías para hacer uso en las presentaciones, fotomontajes. Aquí es lo que comentaba antes, hay muchas herramientas que se utilizan mucho en el ámbito del entretenimiento, diversión y demás, pero por ejemplo podemos irnos a las vallas publicitarias y bueno, pues tal vez nos pueda parecer interesante, pues a lo mejor imaginar que tenéis una ponencia sobre product placement, emplazamiento de producto o de marketing o publicidad, pues bueno, tal vez como ejemplo
cogemos una imagen de una valla, aquí es que se ve pequeñito, una valla y podamos colocar la imagen que nosotros queramos y se figura allí, pues bueno, puede tener su utilidad. O para redes sociales. Todos nosotros probablemente tengamos estrategias en redes sociales, Facebook y demás, pues bueno, una foto simpática que no deje de hacer referencia a temas de marketing y comunicación en el caso que nos ocupa, se pueden hacer uso de este tipo de historias, se puede maquetar la imagen con el Twitter de la empresa, en fin, un punto más informal. Infografías, este apartado es muy chulo. Infografías es la representación de datos a través de gráficos, ¿de acuerdo? Pero de una forma muy visual, que pueden incluir dibujos, elementos de decoración, y existen herramientas que te permiten hacerlas online, es decir, no hace falta ser diseñador para hacerlas, te facilitan plantillas, y es esta, Pick2Chart. Y te permite hacer cosas, os enseño un ejemplo que hice para esta historia. Por ejemplo, esto está hecho con plantilla. Y a mí me parece bastante resultona. Este en el caso es el curso que yo doy. Pues bueno, en vez de un dossier con los contenidos, bloque 1, tal, bloque 2, tal, pues bueno, consideré interesante hacer una infografía. Como está relacionado con la música, pues darle un toquecito musical. Y bueno, pues con mis direcciones de Facebook, mail, blog, algunas estadísticas y el índice de los bloques. Esto cumple la misma función que, por ejemplo, un dossier. Yo también tengo un dossier en SlideShare y en Script, en función. Esto lo subo más a redes sociales, por ejemplo, es más vistoso, lo subo al blog y si es algo más, gente que me pide información sobre el curso un poquito más formal, le paso el dossier de toda la vida, ¿de acuerdo? Son formatos diferentes. Pick2Chart es la herramienta que te permite hacer historias de este tipo. Datos y gráficos. Bien, pues tal vez nos interese mostrar una serie de gráficos, ventas, lo que sea. Bueno, pues esta herramienta nos permite, si introducimos los datos, ponerles un título al gráfico y luego pues los podemos capturar, descargar y utilizarlo en nuestras ponencias. Tal vez nos interese también obtener datos pues a nivel mundial, a nivel regiones. Pues bueno, Google tiene una herramienta muy interesante. Por ejemplo, esta misma. Vamos a ver, me voy a inventar. Así mismo, es igual. Bueno, es decir, te genera una serie de gráficos con información mundial a nivel mundial y podemos seleccionar las variables, en este caso, macroeconómicas. Y en un gráfico, por ejemplo, hemos seleccionado el salario mínimo en Europa, hemos seleccionado cuatro países, podemos cambiarle también el tipo de gráfico. Este está muy chulo con el mapa y todo esto, pues como siempre, lo podemos incrustar y demás. Podemos también hacer uso de él en nuestras presentaciones. Google Public Data. Captura de pantalla. Bueno, creo que todos más o menos estamos familiarizados con la captura de pantalla. No he puesto ningún link. Hay herramientas que te permiten hacer eso, pero bueno, en nuestros ordenadores, por suerte, tenemos la teclita de imprimir pantalla y luego, pues probablemente todos estemos familiarizados a lo mejor con un Paint.net o algo por el estilo, que la ponemos ahí o la ponemos tal cual. Pues si nos interesa coger un recorte, un clipping de prensa, a lo mejor coger el pantallazo o para un catálogo o cualquier historia. Captura de pantalla es, esta aplicación hace una foto de lo que se ve en tu pantalla, ¿de acuerdo? Y luego, pues si nos interesa una parte, la podemos recortar con otra herramienta de edición de imágenes muy sencilla. Luego el tema de mapas, por si puede interesar, con GeoCommons nos permite hacer mapas. Vale, me pide. Y puedes seleccionar, pues bueno, que se vea el nombre de los países, que no, una determinada región, que se vean las fronteras o que no se vean, en fin. Para historias con mapas, geocommons.com. Además, esta es de código libre, de código abierto. Vale. Bien, imágenes y gráficos. Ahora entramos en vídeos. Videoconferencias. Bien, he puesto esta que la he comentado antes. Es gratuita de momento. Y bueno, simplemente, en este caso, os instaláis un pequeño software, el Welltalk, y tendréis videoconferencias
que podéis combinar con el Google Docs y tal. Hay otras como Skype, como sabéis, y hay otras muchas, pero bueno, como es de Google, se integra con el resto de herramientas y tal. Skype, muchos de nosotros la conoceremos, es otra herramienta. Puedes tener por un lado abierto el PowerPoint y por otro lado el Skype, que lo puedes tener en la pantalla completa o en un cuadradito. Ahí es decir, se pueden combinar distintos tipos de historias. También, vamos a ver, vale, editor online de vídeos. Muy sencillitos. He tratado de coger herramientas para, es decir, a nivel de usuario. Por ejemplo, yo no sé, a ver, yo no soy diseñador, pero sé que hay herramientas que te permiten diseñar. Yo a lo mejor no me controlo el Adobe, el Premiere, que es de vídeos, pero sí que sé un par de herramientas que a nivel de usuario te permite editar un vídeo mínimamente y demás. Entonces, por ejemplo, esta herramienta te permite, aquí metes un vídeo de YouTube y aquí pones el inicio y el final del momento del vídeo que quieres ver. Si a lo mejor es un vídeo de 1 hora, una ponencia de 1 hora, pero te interesa que la persona en cuestión vea del minuto 10 al 25 porque se está tratando el tema, tal, para no perder mucho tiempo, se puede usar esta herramienta, pones aquí la URL de la ponencia, por ejemplo, y aquí pones del minuto 5 al 15, tal, y se manda. Se generará un link y se mandará. Es interesante por eso. Vale, y luego, pues bueno, YouTube también nos da una serie de herramientas. Si algunos de vosotros tenéis un canal de YouTube con vídeos, pues a lo mejor corporativos o de la empresa, y a lo mejor, pues no sé, se puede utilizar, por ejemplo, combinar vídeos. Pues a lo mejor hay distintos vídeos, igual que yo he hecho antes con las fotos, que he subido 4 o 5 fotos de lo que ha pasado el año pasado, pues a lo mejor nos puede interesar coger un par de trocitos de vídeos del año anterior para hacer una especie de retrospectiva. Pues bueno, con esta herramienta se puede combinar vídeos, recortar los vídeos, bueno, girar, añadir efectos, añadir música de una forma muy sencilla, ¿vale? En el mismo YouTube, a través de vuestra cuenta, youtube.com/editor. Vale. Captura de vídeo, nos puede interesar un vídeo que esté circulando en internet, o a lo mejor uno nuestro, o a lo mejor alguien ha subido un vídeo nuestro, en el que aparezcamos y nos interese tenerlo, pues bueno, en lugar de intentar localizar a ese usuario que lo ha subido, por favor mándamelo, que puede ser una travesía larga y costosa. Con esta herramienta se introduce la URL y el programita te lo mete en el disco duro. Ya tenemos vídeo y tú con él, pues bueno, puedes usarlo y demás. Sí, sí. Vixi.net. Vixi.net. Aquí hay varias. El descargador de YouTube. Vale, un conversor. Bueno, este probablemente me parece interesante ponerlo porque ha de estar, es decir, cambiarle el formato a los vídeos. Podemos tener un vídeo en un formato y nos interesa tenerlo en otro. ¿Cómo se hace eso? Metemos aquí la URL del vídeo y nos lo devuelve o subimos el archivo. Muy sencillito. Streaming, esto es muy interesante. Además, esto tiene múltiples aplicaciones. A través de esta web nos creamos una cuenta y nos permite retransmitir en streaming un evento o lo que queramos, desde un teléfono móvil. Luego, es decir, esto lo que devuelve es una pantallita con lo que está sucediendo, que está capturando la pantalla. Es decir, eso luego imaginaros, lo podemos embeber en una web. Retransmisión en streaming de este evento. En tal web, tú vas a tal web, en esa web está instalado el plugin de esta aplicación y te aparece, y es gratuito. O con el teléfono móvil, no sé, o estás grabando el móvil, con el móvil que ya tienen muy buena calidad, lo cómodo que puede ser retransmitir algo en streaming sin tener que llevar ahí un montón de cámaras o de montaje. Y luego todo esto lo que comentaba, incluso en Facebook puedes meter una aplicación de esto, por ejemplo, o sea, como sabéis ahora mismo, de cara al B2C, a estar en contacto con los consumidores, sabéis que casi todo el mundo está en Facebook, pues bueno, puede ser como una estrategia de marketing o comunicación en un momento puntual, o una promoción o lo que sea. Tal día, tal hora, retransmitimos en streaming a través de nuestra página en Facebook, lo que sea, un evento, un concierto, una entrega de premios, una conferencia, lo que sea, y a través de esta aplicación. O tenéis un blog como un profesional del marketing. Imaginad, yo tengo un blog, pues imaginar que hoy me hubiera dado por montar aquí un pequeño chiringuito y me estoy grabando y en streaming, chicos, desde mi blog voy a estar en la Fundación Rural Caja en una ponencia de Comunicas Aburres con Sonia Selma. Lo podría haber hecho. Este tipo de historias como que nos suenan muy... No es que hay que tener mucho dinero o es que es muy complicado. Realmente no.
Screencasting. Screencasting es... a ver, voy a ir cerrando. Hola, te habla nuevamente de Arenas y sigo en esta maratón de un año de cada semana publicaré... Ese es el screencasting, es decir, esto es el screencasting es retransmitir lo que ocurre en la pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, he cogido un ejemplo con el que probablemente muchos de nosotros estemos familiarizados, como conseguir fans en Facebook, justamente para que no hagáis caso a lo que está diciendo, sino a la plataforma que está utilizando y el efecto que tiene. Es el típico tutorial. Si buscáis cualquier tutorial en Internet, en YouTube, relacionado con cómo se hace algo, relacionado con la informática, suelen ser así. Un poco de qué fue lo que hice para tener fans. Que esta semana logré alcanzar los 1000 fans. Hace zoom, tira para atrás, está explicando. Un saludo y una celebración por haber alcanzado los 1000 fans. ¿Y cómo lo logré? ¿Lo veis? Es una retransmisión de su pantalla. Normalmente esto suele ser, tú realizas el tutorial, generas el archivo y luego lo subes. Tutorial de tal. Lo otro sería un streaming, ¿de acuerdo? En tiempo real. Vale, screencasting. Vale, y aquí os he traído una herramienta, como hay varias, con la que podéis hacer este tipo de historias, que es camstudio.org. Es gratuita y te permite hacer cosas como la que acabamos de ver. Vale. Me dejaba este. Bueno, ese para el final que es el más chulo. Vale. Animación. Vale, dentro de YouTube, youtube.com/create te permite crear vídeos. Estos son de animación, es decir, son con muñequitos y tal, que bueno, si nuestro público es un público joven o en algún momento dado nos apetece un toque de humor o algo diferente, pues existen este tipo de herramientas. Ahora, vamos a hacer uno muy rapidito, muy sencillo bueno, vamos a coger este. Bueno, el vídeo es una secuencia de animación que ya está generada y tú lo que haces es, pues puedes modificar a los personajes, los puedes caracterizar, lo estoy haciendo a voleo. Y aquí elegimos el diálogo, aquí escribiríamos el diálogo. Nada, algo muy, muy sencillo. Ahora estamos en COEP, bueno, mentira, en Fundación Rural Caja. Ahí pues podemos poner muchas gracias, muy amable. Y se genera. Es tan fácil como eso, no hay más. Sí, sí. ¿Pero nos vas a poner en cada sitio para los 10 o nos vas a dar solo la lista? Os pondré lo que es. Os pondré lo que es. Sí, 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 lo tendréis todo perfecto. Hola, estamos en Fantasy World Project. Tienen la acento así muy de Estados Unidos, con lo cual, vale. Como habéis visto, esto es nada. 20 segundos, vale. Vamos a otro ejemplo. Vale, nada. Bien. Os voy a poner otro. Este está muy chulo. Esta es una de las piezas que utilizamos para la promoción de la primera edición del posgrado en gestión empresarial de la música. Es un vídeo hecho con historias con búsquedas en Google, ¿de acuerdo? Hay una herramienta que te pone una serie de campos, tú eliges la palabra clave que quieres o palabras y eliges qué quieres que se vea. Es decir, si cuando que sea la página de resultados de búsqueda o de imágenes o
o de blogs y demás, porque en función de lo que pongas, como sabéis, las búsquedas verticales te ofrecen una información u otra, que no cambia mucho porque sigue siendo el mismo tipo de palabra clave, pero bueno, hay matices. Por ejemplo, este. Bueno, eso lo añadimos nosotros, eso ya no sale, pero es muy sencillito, ¿vale? Hasta el logo, lo que es toda la música y todo esto, te permite poner música, elegir las palabras, y aquí lo que hicimos fue una captura de pantalla de eso y luego añadir los logos, una edición mínima. Si no, al final se te queda search on y el enlace para que hagas otro. No es lo más adecuado si es una pieza de promoción, y por eso hicimos eso, pero bueno, la herramienta te permite hacer este tipo de cosas. Vale, y ya para concluir la sección de otros, ferias online. Este es un vídeo de una empresa que se dedica a hacer este tipo de cosas. No era mi intención hacer publicidad ni mucho menos, pero para que veáis el formato, el concepto. Es la feria de muestras de toda la vida, pero llevado a internet. Como sabéis, hay espacios de networking, normalmente, suelen haber también espacios de conferencias, fundamentalmente, también ese par de ámbitos, pues todo esto reflejado online. Integrando pues videoconferencias, integrando alojamiento de documentos, integrando chat, integrando redes sociales. Habéis visto un poco, pues eso es la feria tradicional llevada al ámbito online. Es muy interesante, pero claro, por un coste muy reducido puedes acceder a clientes en distintos puntos del planeta, realmente, a un coste muy bajo. Vale, este también es de animación, este es también muy simpático. Y haremos lo mismo que antes, vamos a programar enseguida en 0, un ejemplito. Vamos a ver. Bueno, se ha puesto en plan navideño. Vamos aquí, algo normal. Vamos a ver. Podemos personalizar el personaje. Tampoco le vamos a dar muchas vueltas. Bien, el texto. Vamos a dar en español, vale. Para que baje un poquito más real. Vale, pues a ver qué pasa. Hola, estamos comunicados con la Fundación Rural Caja
Un saludo a todos. Bueno, lo hemos hecho muy rapidito, tampoco está mal, ¿no? Luego, fijaros el detallete que con la mirada sigue ahora, el cursor. Y como siempre, el cuadradito este, claro, aquí el premium es, por ejemplo, si tú pagas, pues le quitas la publicidad, probablemente te dejen meter tu logo. Pues bueno, podemos tener a un personaje de estos a lo mejor en nuestra web o en nuestro blog si lo consideramos interesante o para una acción puntual. En fin, opciones que existen. Nube de tags, antes Sonia ha utilizado una en la ponencia y con esta plataforma nos permite de forma sencilla generar una nube de tags. Seguro que todos hemos visto alguna y hemos pensado, ¿cómo se hacen? Pues bueno, con esta herramienta es muy sencilla. Podemos cambiar el marco donde van las palabras, por ejemplo. Podemos cambiar la letra, el fondo, en fin, podemos hacer lo que queramos con las nubes de tags. Luego eso pues lo podemos hacer una captura de pantalla o guardar el archivo y pues, la queremos utilizar en la ponencia, en la web, lo que queramos. Luego tenemos esta otra que es Zoobarst, que es un libro que van saliendo los personajes y es en 3D. He cogido el ejemplo más empresarial, digamos, porque eran todo cuentos, una ovejita conoce a un cerdito o dos niños que se juntan, entonces he visto no es tan divertido, pero sí que presenta datos de, pues como si fuese una empresa. Y bueno, la verdad es que tampoco es ninguna maravilla de la técnica, quedaros con la idea y con las posibilidades que os puede dar. En fin, es así todo el rato. No tiene mayor complicación. Y por último, bueno, los QRs, que últimamente están tan de moda, pues bueno, un par de recursetes sobre QRs. Voy a empezar por el final, que es una herramienta y así os dejo ya con el último vídeo. ¿Cómo se hace un QR? Pues muy sencillo. Vamos a coger, por ejemplo, la web de Nasser Comunicación, así cogida al azar. Y imaginaros que por lo que sea necesitamos un QR de Nasser Comunicación. Pues lo metemos aquí, generar código QR. ¡Tarán! Ya lo tenemos. En teoría, bueno, si alguien quiere hacer la prueba y le apetece participar, que coja su lector de QR que tenga en el móvil, a ver si efectivamente funciona. ¿Algún voluntario? ¿Alguien tiene un...? Bueno. Sí, claro, o sea, vale, en este punto, es decir, en este momento tú tienes el QR, ¿de acuerdo? Botón derecho, guardar imagen como, ¿vale? Ah, bueno, vale, es decir, la segunda parte de la historia, ya tenemos el QR, supongamos que lo queremos introducir en una tarjeta de visita, por ejemplo, o en un folleto, o en la web, o en un folleto explicativo de estas jornadas y está en un apartadito, ¿de acuerdo? Pues si la gente va con sus dispositivos móviles y tiene el lector de QRs dentro, lo coge, hace así y accedería desde el móvil en este caso a la web. Puedes usarlo para hacer otro tipo de promociones. Imagina que estás en el cine y de repente un QR con una crítica o un vídeo o un tráiler, por ejemplo, en fin, aplicaciones. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Funciona? Ay, disculpa. ¿Hay mucha luz? Bueno. Pues dejaremos el beneficio de la duda. Si alguien lo prueba, por favor que... Ah, bueno, han tenido el detalle de quitarle luz. Hay aplicaciones para móvil que crean QR. Sí. Sí. ¿Algún otro diseño que no sea el típico cuadradito? Sí, ahora... vale, yo los he visto con... Ahora veremos aplicaciones de QRs. Yo he visto que integran a lo mejor el logotipo de la marca dentro o le cambian el color. Claro, tampoco se puede esto modificar mucho para no molestar la lectura. ¿De acuerdo? Ahora veremos aplicaciones de esto. Ay, vaya, lo siento.
siendo el spam. Vale. Aquí en la calle La Paz hay un espacio que Sí. es para una tienda de vinos Sí. que se compra por QR. Ujú. Marcas el QR del vino que quieres Sí. y haces el pedido. Ujú. Y en Corea del Sur los supermercados Tesco tienen en el metro, para que la gente haga el pedido rápido, cuando pasa por el metro, Sí. tiene un montón de QRs con los pedidos Ujú. y hacen el pedido. Sí, pueden comprar ahí, ¿verdad? Sí. Respecto al diseño, no los he visto con algún loguito por dentro, pero tampoco protagonizando el QR, porque a fin de cuentas el QR se debe de poder leer. Lo que sí que, por ejemplo, pues si el cartel es de un color, pues tampoco por poner el pegote blanco con eso negro, pues se puede integrar el color, pero que resalte también lo que son los cuadros que tiene que leer. Tampoco es que permita grandes filigranas, porque si no... Sí lo permite, porque yo lo he visto, Sí. lo que ocurre es que no lo he visto que sea gratuito. Ujú. Yo he visto un QR con la forma de un coche, Ujú. ¿vale? Y es un QR. Y se lee, ¿no? Pero, sí, Muy claro. interesante. Pero me imagino que serán algún software ya Ujú. de pago o tal. O la figura de una silueta de una Sí. persona. Si te interesa el tema, luego intercambiamos emails y te paso si encuentro alguna historia. Bueno, pues en principio esto es todo por mi parte. No sé, Sonia, si quieres decir algo más. Muchas gracias por vuestra atención y espero que hayáis cogido algunas ideas para las presentaciones. Esto... ¿Alguien quiere preguntar algo? Si lo tenéis tan claro, intentaremos pasarlo con toda la información para que podáis entrar en conversación, ¿vale? ¿Cómo lo pasas? ¿Cómo lo vais a pasar? No lo sé, ya veremos. Me lo voy a pensar. Es que claro, siempre las pretendemos en PDF, pero si las pongo en PDF no podéis limpiar. Entonces, Juanito lo resolverá. Quedáis en manos de él.
Sí, quedamos en manos de la informática. Una vez más. Bueno, hasta la próxima.